¿Qué tal? Buenas tardes. Hola a todos otra vez. Gusto estar con ustedes y más gusto todavía aquí en Cuestionando el Mundo con nuestro primer invitado en nuestro programa, un gran amigo con quien pues he tenido una relación ya por varios años que nos llevamos conociendo y pues últimamente mucho que le he aprendido sobre un tema que hoy está candente y me encanta que podamos platicar esto. Un gusto estar aquí con el padre Gabriel González. Padre, mucho gusto y gracias por estar con nosotros. Mucho gusto, Diego. Gracias por la invitación. Con mucho gusto estar aquí con Padrísimo. ustedes. El padre Gabriel tiene un retiro muy padre que le recomiendo a todos que se llama ID, un retiro que justamente trata este tema que vamos a estar platicando el día de hoy. Buenísimo. El tema de hoy es sobre la identidad y las heridas también que van muy relacionadas a la identidad. Entonces, pues como ya estamos acostumbrados aquí en Cuestionando el Mundo, pues queremos empezar con esta pregunta, ¿no? Padre Gabriel, usted con la experiencia que tiene con este tema, platíquenos un poco en qué se basa la identidad de la gente de hoy, los jóvenes hoy en mundo, en qué basan su identidad. Bueno, yo creo que cada uno basa su identidad en cosas diferentes, según su propia historia. Pero aquí yo creo que es decir, hay muchísimas posibilidades, ¿verdad? Infinitas, cuantas personas hay para que cada uno base su identidad en lo que quiera, o en lo que, o como pueda, ¿no? En realidad yo más que distinguir entre una identidad, los de los jóvenes o demás, yo distinguiría entre auténtica identidad y falsas identidades. Las falsas identidades son infinitas, infinitas. La auténtica identidad pues está basada en una verdad profunda, ¿no? Que somos hechos por amor a Dios, por el amor de Dios. O sea, a mí cuando vienen los novios a veces a presentarse, que les pregunto, oye, ¿por qué se van a casar? Algunos, a veces, he escuchado, hace tiempo que no lo escucho, afortunadamente, respuestas como, es que yo me voy a casar con él o con ella porque sin él o sin ella no puedo vivir. Y yo cuando oigo eso digo, ups, ¿sabes qué? Mejor no te cases, o sea, mejor no te cases porque necesitas un apoyo psicológico. Es decir, cuando tú vengas conmigo y me digas que tú puedes ser perfectamente feliz sin ella, pero tú decides por amor, en plena libertad, hacer tu vida con ella o con él, entonces estamos hablando de verdadero amor, de amor libre. Bueno, este ejemplo lo pongo para decir que así fue la creación de Dios. Es decir, Dios no podía decir, no, es que yo sin los seres humanos no puedo vivir. No, es que yo sin ti no puedo vivir. Yo sin la creación no puedo vivir. No, Dios era perfectamente feliz sin nosotros. Perfectamente pleno. Pero decidió un día por amor, no hay otra, hay que subrayar esto, por amor, no hay ninguna otra razón, no es utilidad, no es no somos emanación de Dios, parte de Dios, no, por amor, de la nada dice, yo quiero crear estas personas para amarlas, ¿no? Y ahí es donde nosotros basamos nuestra verdadera identidad, en que somos una elección amorosa de Dios y todo nuestro apoyo está en Dios, todo nuestro apoyo está en ese acto generoso, amoroso de Dios. Entonces, ahí es donde, cuando nosotros basamos nuestra identidad ahí, ¿verdad? En el episodio del bautismo de Jesús, dice, tú eres mi hijo amado en quien me deleito, en quien me complazco. Cuando nosotros hacemos la experiencia de saber que somos hijos amados de Dios, en quien Dios se deleita, por eso nos creó, simplemente porque se deleita, en nosotros, ahí está la raíz de nuestra verdadera identidad. Cuando en cambio no tenemos nosotros esa experiencia o esa profunda conciencia, y ninguno de nosotros la tiene a la perfección, entonces buscamos falsas identidades. Vamos buscando hacer valer o sentir que valemos o sentir que somos importantes o sentir que somos afirmados o que somos valorados, reconocidos. ¿En qué? En otras cosas que son frugales, que son volátiles, que pasan, que no son, que verdaderamente no le dan la fuerza a nuestra identidad. Entonces, por ejemplo, un niño que es muy bueno para la patineta, de repente descubre que todo el mundo, tú eres el de la patineta, tú eres el de la patineta, tú eres el de la patineta. Y hay un momento en que él dice, yo soy el de la patineta. No, tú no eres el de la patineta. Tú eres un hijo amado de Dios, que eres excelente, como decimos en Monterrey, eres una cuerda con la patineta, pero no te define.
Esa es una cualidad tuya, ¿no? Entonces, no sé si respondí, Diego, a la pregunta, ¿no? Digo, ese es mi... Sí, totalmente. Y aquí algo que quisiera agregar y preguntarle más bien su opinión, padre. Una vez escuché em, de, pues en un curso o en un libro, algo que le llaman performance-based mentality, que pues explicaban cómo en la sociedad en la que vivimos hoy estamos pues como programados por la sociedad a que nosotros pues valemos por lo que hacemos, ¿no? Por nuestro performance. ¿Qué opina de esto como relacionado a la identidad? ¿Cómo ves tú? Sí, sí, es muy bueno. Esa expresión, performance mentality o sonship mentality, ¿no? Si hablamos de los hombres, ¿no? Sería daughtership mentality probablemente si habláramos de mujeres. Eh, esta expresión es muy acertada porque es una expresión que surgió en círculos católicos de los Estados Unidos. Y sí es un problema de hoy, pero yo creo que también es un problema de siempre. Las tres grandes dimensiones del ser humano, o sea, del ser humano, son el ser, y ahí radica la identidad, el hacer y el tener. ¿De acuerdo? Ser, hacer y tener. Entonces, si yo no tengo claro quién soy, trataré de buscar mi identidad haciendo algo que me dé identidad. Cuando debe ser al revés, puesto que yo soy hijo amado de Dios, entonces yo actúo de una determinada forma y yo tengo una serie de bienes materiales que son regalos de Dios para poder hacer lo que hago por lo que soy. Cuando no queda muy claro el ser, entonces empezamos a identificar nuestra identidad con lo que hacemos. Y ahí viene el performance mentality. Y esto es muy peligroso porque en relación con Dios y en relación con los demás, aunque nosotros no queramos, necesitamos ser afirmados, ¿no? Yo a veces he escuchado por ahí que se dice, no, es que tú eres tú mismo y qué te importa lo que digan los demás y demás. Está bien, claro que no debe de importarnos lo que digan los demás, sobre todo si esos juicios, bueno, son superficiales. Pero la verdad es que ninguno de nosotros sabe realmente quién es si alguien de fuera no nos dice quiénes somos. Si alguien de fuera no nos valora, si alguien de afuera no nos afirma, ¿verdad? La palabra afirmar viene de firme, o sea, de estar firme, bien apoyado. Entonces, normalmente son nuestros papás, normalmente es Dios nuestro Señor. Y cuando nosotros recibimos el amor incondicional, por ahí leí un librito precioso que decía que nuestra mamá nos enseña normalmente el amor incondicional y nuestro papá nos enseña normalmente la esperanza incondicional, porque la mamá es acogida incondicional, el papá es proveedor fuerte, sostén, protector, proveedor y demás, entonces nos da seguridad y por lo tanto es esperanza incondicional. Y él jamás condiciona, o al menos ese es su rol, ¿verdad? Algunos no lo cumplen bien, pero jamás condiciona su protección o el ser proveedor, jamás lo condiciona, somos sus hijos, punto. Entonces, cuando nosotros tenemos esta experiencia de nuestros papás, pero también de nuestros maestros, tíos, abuelos, hermanos mayores, amigos, primos mayores, o sea, cuando nosotros recibimos este amor incondicional, entonces entendemos que somos valiosos, no por lo que hacemos, sino por lo que somos. Cuando en cambio está muy frágil esto, nosotros intentamos encontrar una identidad que es falsa en realidad, en lo que hacemos, en performance, ¿verdad? En la forma como actuamos. Y como todos en el fondo necesitamos la aprobación de Dios, eh, se da tristemente también en la vida espiritual. Es un enfoque equivocado donde a esto se refieren este grupo de americanos cuando hablan de performance mentality, que nosotros vivimos nuestra fe y nuestra religión para que Dios nos apruebe, para que Dios no nos condene. Y entonces todo se vuelve muy moral. Me comporto bien, me comporto mal. Me comporto bien, entonces Dios me aprueba. Me comporto mal, entonces Dios me reprueba. Y este es un enfoque súper pobre de la religión. Súper pobre y sin embargo está muy arraigado. Entonces yo voy a misa y entonces me considero bueno.
y rezo el rosario y me considero bueno, y doy alguna limosna y me considero bueno, pero puede ser que dentro de mí yo esté tan inseguro, esté tan infeliz, esté tan necesitado de ser aprobado, que haciendo esas cosas creo que estoy viviendo bien mi religión. Y obviamente son cosas buenas, pero me estoy perdiendo lo más jugoso, lo más importante, lo más bello de mi religión, que es que Jesús, no por mis méritos, no por mi performance, sino porque me amó, vino, se entregó por mí, entregó su sangre, y por lo tanto ellos comparan performance mentality versus sonship mentality, donde dices, aunque la haya regado 800,000 veces, yo soy hijo y tengo amor incondicional de Dios y puedo esperar incondicionalmente en Dios, aunque me haya equivocado 1000 veces. Yo soy importante para Dios, no por lo que hago, mucho menos por lo que tengo, ¿verdad? Sino por quién soy. No sé si estamos en sintonía, Diego, con tu pregunta. Claro. Oiga, y ahorita usted mencionaba que la madre demuestra amor incondicional y el padre esperanza incondicional. ¿Qué pasa en estos casos en donde alguien vive en un entorno familiar en donde no se vive de esa forma? ¿Cómo, o sea, que la persona ya está condenada a nunca recibir ese amor, esa esperanza incondicional? Porque, digo, supongo ahorita nos puede platicar un poco más, pero a Maya, que es la otra persona que está en el programa, ella es psicóloga y siempre nos habla de como la importancia de la primera infancia, de cómo nuestros papás nos forjan, etcétera. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien no recibe ese amor y esa esperanza incondicional? Bien, bueno, primero aclaro brevemente que no es que el papá tenga la exclusiva de la esperanza y la mamá la exclusiva del amor. Los dos nos dan amor y esperanza incondicional, pero se subraya más en el padre, ¿verdad? Por su rol, y se subraya más en el de la madre. Pero los dos de alguna forma nos dan a los. Yendo ya más a tu pregunta, yo creo que como todo, Diego, en la vida no todo es blanco o negro, sino que hay una infinidad de tonalidades de grises. Entonces, yo creo que no me equivoco si afirmo que ninguno de nosotros ha recibido el amor incondicional y la esperanza incondicional a la perfección. Ninguno de nosotros. Y también puedo decir que ninguno de nosotros ha carecido absolutamente del amor incondicional y o de la esperanza incondicional. Hay un abanico infinito de tonos, de grados, donde quien recibió más, pues podemos decir es Jesús, de la Virgen y de San José, ¿verdad? Hasta quien recibió menos, ¿no? Cada uno de nosotros se encuentra en un cierto nivel. Y también es muy importante, y en esto yo creo que nuestra querida colega psicóloga estará de acuerdo conmigo, que también depende mucho de cómo lo recibes. Porque yo, por mi personalidad, mi sensibilidad, mi inteligencia, mayor o menor, yo puedo recibir incluso agresiones y ni cuenta me doy, ¿no? Y cualquier gesto que me dan, yo lo puedo recibir como, wow, o sea, esto, qué regalazo me dieron. Y no me puedo estar dando cuenta, ¿no? Que a lo mejor me están despreciando. O al revés también. Me pueden estar amando y yo malinterpreto y digo, no, pues la verdad es que a mí mi papá no me dio permiso de esto porque no me quiere, porque no le importo. Entonces yo ya me hago historias en la cabeza. Entonces el tema es cómo lo recibo yo, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo no he recibido en plenitud? Ninguno de nosotros, repito, creo lo hemos recibido al 100%. Pero ¿qué pasa cuando hay una gran carencia? Por ahí yo creo que va más tu pregunta. O sea, personas que verdaderamente recibieron muy poquito o casi nada de esto. Híjole, mira, realmente cada persona es diferente y es maravilloso y sorprendente cómo cada persona encuentra su camino cuando es humilde, honesta, cuando lucha, cuando busca ayuda. Es increíble cómo hay personas que logran encontrar esto, primer caso posible, directamente con Dios. Directamente con Dios. Es increíble. Yo acabo de estar hace un par de semanas con una persona que sufrió una situación parecida, que tiene un amor a su hijo increíble. Su papá no pudo estar con él desde que él era muy niño. Y me decía, no entiendo cómo mi papá se perdió del placer de disfrutar a su hijo como yo disfruto al mío. Es tremendo, o sea, esto habla de una persona súper sana, súper sana. La verdad me impactó, dije, wow, o sea, qué tipazo. Esta persona tiene una experiencia de Dios maravillosa. ¿Cómo la fue logrando? Pues seguramente a través de la abuela, a través del abuelo, a través de otras personas
que dado que sus papás no fueron, digamos, esos signos o esos trampolines o esos sí, signos, quizá la palabra signo es la más adecuada, signos de Dios, no pudieron estar ahí, en este caso el papá, y la mamá tampoco porque falleció. Eh, entonces otras personas, otras figuras tomaron ese lugar de Dios y le permitieron, ¿verdad?, encontrarse con esos rasgos de Dios a través de estas personas por quienes él se sintió amado, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, en este caso, yo vi una conexión directa con el Señor maravillosa, donde el Señor nos da una gracia muy grande y nos hace experimentar su amor, su paternidad. Te doy otro ejemplo. Hay, en John Paul II Healing Center, hay uno de los predicadores, es Bart Schutz. Y Bart, pues en síntesis, es interesantísima su historia, pero no nos toca aquí contarla. Él prácticamente no tuvo papá desde los 5 años. Y fue una ruptura fuerte. Y cuando él fue a un retiro después de muchos años, después él cuenta esta historia, ¿no? Después de haber sido, incluso haber estado fichado para los Bucaneros de Tampa Bay como jugador profesional de fútbol americano, dijo, ya logré mis mayores objetivos y sin embargo tengo un vacío tremendo en mi corazón. Entonces va a un retiro. En ese retiro hay una serie de dinámicas donde el encargado del retiro termina haciendo que se abrace con su hermano. Cuando él estaba abrazado a su hermano, dice que escuchó una locución interior del Espíritu Santo que le dijo, I am the father of the fatherless. I'm the father of the fatherless. Soy el padre de los que no tienen padre. Y esa experiencia directa de Dios lo transformó al grado que dijo, yo voy a dedicar el resto de mi vida a anunciar al mundo that there is a father for the fatherless. Y es lo que ha hecho. Dejó lo que estaba haciendo y él tiene un montón de retiros, se los recomiendo mucho, se llama Men on Fire y Church on Fire y tiene varios retiros en los Estados Unidos. Para sacerdotes, para señores, para todo el mundo. Ha dedicado toda su vida a anunciar que hay un padre para los que no tienen padre. Entonces él ahí recibió una experiencia como más directa. Pero los caminos son tantos cuantas personas. Aquí entramos en el tema de heridas. Tú hablabas identidad y heridas, ¿no? Entonces, la clave, perdóname si mi respuesta ha sido un poquito compleja, ¿no? Pero la clave es identificar con la ayuda del Espíritu Santo, de mi reflexión y de mi oración, cuáles son las heridas que se causaron en mí por esta falta de esa figura en su momento, paterna o materna, y pedirle a Dios renunciar, digamos, a esas heridas, porque esas heridas engendran mentiras. Y esas mentiras hacen que yo tome decisiones en base a eso que yo creo, a esa creencia que es falsa. Entonces yo necesito identificar la herida, identificar la mentira que se produjo de esa herida, identificar las decisiones equivocadas que yo tomé basado no en la verdad, no en mi identidad, sino en las mentiras. Y una vez que las identifico en mi reflexión, yo renuncio, revoco esas decisiones, renuncio a esas mentiras y pido a Dios que me dé lo que yo necesito y que lo ponga ahí donde esas mentiras y esas decisiones se tomaron, para que yo reciba lo contrario. Y en la oración nosotros tenemos una experiencia ayudando a la gente, intercediendo por la gente, como haciendo oración la gente descubre esas heridas, esas mentiras, renuncia a ellas y recibe del Señor en su interior lo que verdaderamente el Señor piensa de ellos. ¿Verdad? Vamos a poner un ejemplo. Ejemplos de heridas, pues hay Edward Smith es un psicólogo americano. Él maneja 7 heridas: abandono, rechazo, vergüenza, repito, abandono, rechazo, vergüenza, miedo, desesperanza, impotencia y me falta una, confusión y confusión. Entonces vamos a manejar un ejemplo de abandono. Yo me sentí abandonado. Como recibí ese dolor de sentirme abandonado, surge en mí una mentira. Y la mentira es, ¿sabes qué? Yo no valgo un cacahuate, a nadie le importo. A nadie le importo, porque si yo valiera y si yo... Nadie abandona una moneda de oro, ¿verdad?
Si me abandonaron es porque yo no valgo ni siquiera lo que vale una moneda de oro. Si una moneda de oro nadie la abandona y a mí sí me abandonaron, pues yo valgo mucho menos que eso. Es lógico. Y a nadie le importo. Y como a nadie le importo, entonces yo tomo la decisión, puedo tomar muchas decisiones negativas. Uno, de no luchar en la vida. Estudiar, pues ¿para qué? Pues me doy al alcohol, me doy a la droga. Tengo sueños, a mí me gustaría, no, pues yo mismo saboteo mis sueños y digo, no, no, ¿para qué? Entonces, yo hago oración y descubro, oye, es que yo tengo una herida de abandono y de ahí surgieron estas mentiras y estas mentiras me han hecho que yo pues, nunca me ilusione por nada y cuando me ilusiono yo mismo me saboteo. Entonces yo en oración digo, en el nombre de Jesucristo yo renuncio a estas mentiras y las nombro por su nombre. Señor, te pido perdón por haber tomado estas decisiones porque me hacen daño a mí y tú que me amas tanto y que querías que mi vida fuera maravillosa, no lo está haciendo. Te pido perdón por eso y te pido perdón porque yo he tratado de salvarme a mí mismo con mis propias fuerzas a base de estas decisiones en vez de confiar en ti. Y renuncio a estas decisiones inconscientes o conscientes que he tomado, porque muchísimas son inconscientes. Y te pido que me reveles y que me hables a mi corazón sobre lo que tú piensas de mí, porque esto es lo que yo pienso de mí. Pero tú, ¿qué piensas de mí? Y cuando el Señor, cuando le pedimos y abrimos el corazón y dejamos que el Señor nos hable, de repente recibimos cosas preciosas, donde la gente llora de gozo, de emoción, de consuelo y la vida cambia, la vida verdaderamente se transforma y dice, no, es que yo no soy eso que pensaba de mí, yo soy, yo soy una obra de arte del amor de Dios, ¿no? Y por lo tanto puedo soñar y por lo tanto, sí, es verdad que tengo defectos y todo, pero soy una obra de arte, o sea, todos los seres humanos y todos los pájaros del cielo y todos pueden decir esto sin miedo, soy una obra de arte, porque el gran artista me hizo, ¿no? Y tengo un futuro maravilloso por delante. Entonces son vidas que se cambian, ¿no? Creo que todos tenemos que pasar por este proceso en mayor o menor medida porque todos tenemos áreas que han sido tocadas por la confusión, por el miedo, por la vergüenza. Me equivoco, me da vergüenza, me pues, pasó algo, me da miedo, entonces ya no me atrevo, etcétera. Ya nunca se resolvió algo, pues ya desesperanza, me siento incapaz de cambiar las cosas. Estas son pequeñas heridas. Entonces, pues estoy atrapado, estoy indefenso, no hay nada que hacer, etcétera, ¿no? Sí, a ver, y ahorita, padre, usted está mencionando algo profundísimo y de gran tarea para que todos nos llevemos a reflexionar. Pero creo que es importante primero empezar definiendo un poco con cómo nos herimos, ¿no? De dónde viene, porque pues cómo voy a estar sanando algo que ni siquiera sé si tengo, ¿no? Entonces, no sé si nos puede platicar un poquito de eso, a ver, o sea, a ver, cómo puedo yo identificar cuál es mi herida y cómo puedo profundizar a saber qué onda con mi herida, ¿no? O sea, qué son estas heridas que ya tengo en mi vida. Sí, muy buena pregunta. Mira, normalmente las, nuestros, si somos católicos y nos confesamos con cierta frecuencia o hacemos examen de conciencia, normalmente nuestros pecados recurrentes o nuestros errores recurrentes son vocecitas, son lucecitas de alarma de decir, hey, aquí hay algo que está produciendo esto. Vamos a suponer, yo soy una persona que siempre hablo mal de los demás, siempre hablo mal de los demás. Nomás estoy viendo a ver quién no vino para hablar mal de él. Y me arrepiento y digo, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué esta amargura? ¿Por qué estar siempre recalcando lo malo? ¿Por qué? Porque hay algo en mí que no está en paz. Y por eso me quejo todo el tiempo. ¿Qué es lo que no está en paz? Y llevarlo a la oración. A ver, el problema, ya mis cuates ya me conocen, ya me perdonan, hombre. Ya saben que siempre que no está ausente, pues le toca bailar con la más fea, como dicen, y es el que lo va a tocar que lo critique. Pero me quieren porque somos amigos desde chavos y me lo perdonan. Y pues sí, pero ¿por qué? ¿Por qué está pasando eso? Eh, y yo lo llevo a la oración. Y digo, cada vez que yo hablo mal de alguien, esto es solo un ejemplo, obviamente, cada uno de nosotros tendrá no solo un indicador, varios indicadores, ¿no? Yo lo llevo a la oración y digo, Señor, ¿qué hay detrás de ese pecado, de ese defecto recurrente? ¿Qué hay detrás? ¿Qué predisposición negativa hay en mí? Y vas descubriendo, es que voy a hacer una hipótesis sobre esto.
nuevamente nuestra colega psicóloga probablemente estará de acuerdo conmigo, puede ser, por ejemplo, que yo, a lo mejor, la herida que tengo es que yo desde pequeño me esforzaba mucho y vamos a suponer mi papá, mi mamá o una maestra siempre me decía, no, tú puedes dar más, no, tú puedes dar más, no, tú puedes dar más. Entonces yo fui recibiendo una herida de confusión. Digo, oye, es que por más que me esfuerzo nunca es suficiente. Yo nunca soy bueno. Por más que me esfuerzo, yo nunca soy bueno. Entonces es una herida de confusión. Y en esa confusión, la forma de compensar el yo no soy bueno es los demás tampoco son. Todos estamos iguales. Por eso me la paso criticando. Por eso me la paso resaltando los defectos de los demás. Porque es una forma de sentir que mal de muchos, ¿verdad? Consuelo de tontos, como dices. Es una forma de sentirme acompañado porque en el fondo me siento confundido y solo. Porque nunca es suficiente lo que hago. Entonces necesito que me acompañen y verdad que todos ustedes tampoco son suficientes y necesitamos decir, oigan, a ustedes les pasa lo mismo que a mí. Son formas inconscientes de decirle a los que tengo al lado, a ustedes les pasa lo mismo. Yo creo que sí, porque este tiene estos defectos y tú tienes estos y tú estos. O sea, no sé si me explico el mecanismo, ¿no? Entonces todo partió de constatar que yo critico a los demás y me doy dando cuenta, estoy elaborando una hipótesis, ¿no? Pero así como esta concatenación, ¿verdad? De defectos, heridas, mentiras de identidad, así como este ejemplo que ahorita hemos elaborado así de la nada, cada uno de nosotros tiene muchas cadenitas de este tipo. Entonces, en la medida en que las vas descubriendo, vas renunciando a ellas, el Señor te va hablando al corazón y tu vida va cobrando otro color, ¿no? Va cobrando otro color. Entonces hay que estar como constantemente en reflexión, ¿no? Constantemente alerta de mis acciones, de mis comportamientos, de qué pasa con mi persona, para irnos dando cuenta de estas raíces, ¿no? En pocas palabras sería como ir buscando y llegar a la raíz de por qué actúo como actúo, ¿no? Sí, sí, ese es muy buen camino. Mira, a veces vienen personas a confesarme conmigo y yo veo que son personas muy buenas. Y mencionan dos, tres pecadillos que más que pecados son defectos, ¿sí? Y yo en vez de entrar, a veces hago esta pregunta, le digo, oye, ¿tú sientes 100% de paz en tu corazón? Y o se ríen para decir, pues no, o incluso sale una lagrimilla de decir, ¿sabes qué? No, o sea, estoy cansado, estoy cansada. Por eso estos defectitos que acabo de confesar. Y por eso, entonces digo, olvídate de los defectitos, olvídate de los defectitos. Vamos a buscar paz en tu corazón. Porque cuando tu corazón está lleno de paz y de amor, de ti saldrán cosas preciosas, no saldrán estos defectitos. Entonces, ¿qué es lo que te está quitando la paz? Me siento rechazado, me siento abandonado, tengo miedo, me siento avergonzado, me siento sin esperanza, me siento impotente, me siento confundido. ¿Qué hay detrás? ¿Ves? Ese es un poquito el camino. Y todas estas cosas que menciona ahorita, Padre Gabriel, o sea, ¿por qué? ¿Por qué nos pasan? O sea, ¿qué experiencia, son experiencias que vivimos que hacen que empezamos a creernos mentiras de nuestra identidad o de nuestra familia, de nuestras amistades, del trabajo? O sea, ¿qué cosas son las que hacemos que probablemente hay que estar evitando para dejar de estarnos hiriendo más veces? Ah, Eh, ajá, ¿qué es lo que mira, nos lastima? mira, Por es decir. el pecado. En síntesis, es el pecado. O sea, todo pecado lastima. El pecado de otros me lastima y el pecado mío lastima a otros y me lastima a mí también. ¿De acuerdo? El pecado en todas sus dimensiones. Están los 7 pecados capitales. Ahora, mira, Diego, hace poquito escuché yo una conferencia de Monseñor Molina. Él es el obispo de San Sebastián en España. La conferencia es una plática, una charla, como dice él, del 2017, me parece que es del 11 de julio, si no me equivoco, del 2017. Y él en esa plática cita un libro de un autor americano que se llama Gregory Popcak. Gregory Popcak. Y en inglés el libro se llama Broken Gods. Dioses rotos, ¿no? Dioses rotos, está traducido al español, dioses rotos. Y hace un paralelismo que a mí me parece magistral.
Porque, ¿qué es lo que produce las heridas? Los pecados, los 7 pecados capitales. Pero este autor, como comenta Monseñor Molina, dice, detrás de cada pecado hay un gran deseo, longings, ¿no? Longings de nuestro corazón, o sea, deseos de nuestro corazón, anhelos de nuestro corazón. Pero ese anhelo ha sido torcido de alguna forma por el enemigo, ha sido torcido por nuestro propio ego. Pero dice, detrás de cada pecado hay un deseo bueno, sano. Entonces, si nosotros descubrimos el deseo bueno y sano que está detrás de ese pecado, entonces construimos y sanamos y no nos herimos y herimos a otros. Entonces, él, por ejemplo, dice, ¿cuáles son los 7 pecados capitales? Soberbia o orgullo es el primero, envidia, ira, pereza, avaricia, lujuria, gula, ¿no? Detrás del pecado de soberbia o de orgullo, dice él, hay un anhelo grande de abundancia. ¿Hay algún problema, hay algún mal en desear la abundancia? Claro que no. Jesús dice, he venido a que tengan vida y vida en abundancia, dice Jesús. Y vida en abundancia en San Juan. Entonces, ese deseo que Dios ha inscrito en nuestro corazón de tener abundancia, ¿cuál es el problema? Que en vez de querer abundancia y compartirla con los demás y pedirla de los demás y ofrecerla a los demás y compartir la abundancia, la soberbia es yo me voy a procurar esta abundancia sin Dios y sin los demás. Pero el deseo de abundancia no es malo. El problema es cómo me lo quiero procurar, ¿verdad? ¿Y cuál es el antídoto? Dice él, la humildad. Luego, por ejemplo, dime otro pecado capital. La gula. ¿Cuál es el anhelo profundo que hay en el corazón detrás de la gula? El deseo de bienestar. ¿Hay algún problema en desear el bienestar? Ningún problema. El problema es que ese bienestar, al sentirme yo inseguro, lo quiero a toda costa y volvemos a lo mismo, por mis propias fuerzas. En vez de recibirlo con gratitud de Dios, dice San Ignacio de Loyola que la raíz de todo pecado está la ingratitud. ¿Por qué? Porque es no usar bien los dones que Dios nos ha dado. No hay templanza, por eso la virtud contra la gula pues es la templanza, el dominio de uno mismo. Claro, porque si yo agradezco y recibo los dones de Dios, yo sé que yo tengo ese bienestar. No necesito estármelo procurando ansiosamente como es la gula y sin control. Y la gula es comida, es bebida, es alcohol, es mil cosas, ¿no? Es videojuegos, es apuesta, es todo eso puede, digo, sobre todo lo que uno ingiere, ¿no? Esa falta de Entonces dominio. entonces hay como un punto muy importante en aprender cómo a purificar nuestros deseos para poder vivir bien y no herirnos contra nuestra identidad. Sí, yo creo que es vital. Mira, ese tema de los deseos es un tema vital, vital, vital en la pedagogía cristiana y siempre ha sido, pero en nuestra época es muy importante porque por no haberlo afrontado bien en décadas pasadas, por eso tenemos el desorden que tenemos ahora. Eh, a veces los deseos, de hecho, Monseñor Molina dice que hay como tres actitudes ante los deseos, ¿no? Una actitud es la actitud jansenista, puritana, de decir, no, no, cualquier deseo es pecado, cualquier deseo es malo, entonces tengo yo que dominarme y no desear nada. Pero es que no se puede, eso es lo mismo que morirte. Eso es lo mismo que morirte, o sea, nuestro corazón desea, o sea, no tiene... Y otra forma muy moderna, por cierto, de vivir esto es las espiritualidades orientales, el budismo, el hinduismo, el yoga, que está tan de moda aquí en Occidente. Es eso, es yo no quiero nada, yo no necesito nada, yo no, porque Buda dice, o sea, si el sufrimiento es causa de un deseo no satisfecho. ¿Cómo le hago para no sufrir ese sufrimiento, ese dolor? Pues no desees nada. Y entonces todo ese, claro, él pues lo hace con la mejor voluntad del mundo, pero en el fondo es como morirte. Jesús nos ha invitado a tener vida y tenerla en abundancia, ¿no? Entonces, esa es la primera postura, negar los deseos, tener miedo de los deseos, no dejarse interpelar por los deseos. No es una postura cristiana. La segunda postura es una postura que podemos decir, pues no sé, caprichosa, no recuerdo cómo la llamamos, señor Molina, pero es
Yo debo de concederme cuantos deseos más. Bueno, es la actitud del adicto. Es más, creo que él se refiere a esta postura como la del adicto. Cuantos más deseos, todos los deseos que yo quiera me los debo procurar, porque tengo derecho a ellos. Entonces, ¿qué sucede? Que a la base, que llega un momento en que ya no me dice nada, ya no siento nada. Entonces quiero experiencias cada vez mayores, 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 y yo solo me voy metiendo en un agujero negro donde cada vez busco cosas, experiencias más fuertes que me hunden más, me destruyen más, y llega un momento en que no puedo salir de ese hoyo. Tercero, ¿cuál es la tercera postura? Que es la postura cristiana. Los deseos los inscribió Dios en nuestro corazón para que llegáramos a nuestra plenitud. A las plantitas, digo yo, Jesús, Dios creador, les puso un mecanismo para que llegaran a su perfección y dieran fruto. A los animales les dio su mecanismo y les dio el instinto para que se procuraran el alimento, para que se protegieran, para que se reprodujeran, ¿verdad? Tienen su mecanismo. ¿Cuál es ese mecanismo? Además de los otros dos, que también Dios nos los dio a los seres humanos, nos dio un mecanismo adicional, porque somos libres, que son los deseos. O sea, nuestro corazón anhela las cosas buenas. Y eso es bueno, porque de esa manera nosotros llegamos a nuestra felicidad, a nuestra plenitud, a nuestro gozo. Pero el problema es que si esos deseos se pueden torcer, se pueden sofocar, en el primer caso que decíamos, de las tres formas de afrontar los deseos, se pueden sofocar, se pueden torcer, o se pueden adquirir deseos que mi corazón no quiere. Hace rato hablabas, es que la sociedad nos empuja. Sí, a veces la sociedad nos empuja a desear cosas que nuestro corazón ni siquiera desea. Entonces hay que ir al fondo de nuestros deseos para ver qué es lo que verdaderamente deseamos. Y si nosotros descubrimos con pureza, con serenidad, con gozo, con libertad, lo que verdaderamente desea nuestro corazón, vamos a descubrir que eso nos lleva a la identificación total con los deseos de Dios. Porque los deseos de Dios es que seamos plenos. ¿Qué sucede? Que viene el enemigo, ¿verdad? Lo vemos en el Génesis y nos dice, no, es que si tú tomas de esa manzana vas a ser como Dios y por eso Dios no quiere. Entonces sospechamos de Dios y decimos, no, si yo hago lo que Dios quiere de mí, no voy a ser feliz. Entonces yo le voy a hacer caso a mis deseos al margen de Dios. Entonces mis deseos se tuercen, mis deseos son manipulados por el tentador, por el enemigo. Se tuercen y en vez de desear el objeto correcto, deseo algo que se le parece, pero que no me da la plenitud. Si yo en cambio me fío de Dios, si yo en cambio hago lo que Dios nuestro Señor me va pidiendo, me fío de Él, ¿no? Jesús goza cuando ve que la gente tiene fe en el Evangelio. Dice, nunca había visto tanta fe y se ve el gozo de Cristo. ¿Por qué? Porque dice, si tú te fías de mí, si tú me crees, yo te voy a hacer muy feliz. Yo te voy a hacer muy feliz. Entonces créeme y haz lo que yo te estoy pidiendo. Y yo voy a hacer que esos deseos que tú tienes en tu corazón se cumplan plenamente. Yo te voy a ayudar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Poco a poco vas a ir aprendiendo de mí cómo el bienestar sí, pero la gula no. La abundancia sí, pero la soberbia no. El amor y el afecto sí, pero la lujuria no. ¿Verdad? Por ejemplo, Chesterton tiene una frase que a mí me gusta citar, pero es durísima. Dice Chesterton que cada vez que un hombre toca la puerta de un burdel, está buscando a Dios. Yo digo que la lujuria es la versión chafa del amor. En la lujuria buscamos algo bueno, pero la lujuria no nos lo puede dar. Buscamos el amor. Buscamos el amor. Hay que santificar el amor y hay que santificar la sexualidad. La avaricia lo mismo, o sea, el deseo de seguridad, el deseo de confianza, el deseo... ¿Qué le pasa al joven rico en el Evangelio? No puede seguir a Jesús porque confía demasiado en las riquezas. O sea, la avaricia le llevó a buscar su seguridad y su confianza en vez de en Dios, en las riquezas. El deseo bueno de seguridad, de confianza, se torció y lo puso donde no está, en los bienes materiales. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer para deshacerse de ese falso Dios, de ese deseo torcido? Ser muy generoso y confiar mucho en Dios, y poco a poco empezamos a encontrar la confianza y la seguridad en Dios. Bien, son ejemplos, ¿no?, de cómo se tuercen los deseos. Y es como o sea, la importancia del deseo en el ser humano, ¿no? Una vez yo escuché una frase
que decía, si existe la sed es porque existe el agua. Ujú, No existe sed, no pudiera existir la sed si no hubiera agua. ujú, O sea, el ser humano anhela algo que de alguna forma conoce, ¿no? Esta verdad que está por ahí, que hay que descubrir. Entonces, es como mucho esa importancia de siempre estar buscando que nuestros deseos nos lleven al bien, porque vaya, pues hay muchas cosas que podemos tomar, ¿no? Podemos tomar una coca, un lo que quieras, pero pues todos sabemos que al final de cuentas, pues solo la agua pura, pues es la que nos va a saciar de verdad, ¿no? Todo lo demás puede estar fresco, una Coca-Cola puede ser súper fresca y súper agradable, pero sabes que la sed no te la va a quitar, ujú. sino pues tiene un chorro de sal y lo que quiera te da todavía más sed, etcétera, ¿no? Entonces es bien importante cómo esos deseos que están hechos, están puestos en el hombre para que nos lleven al bien, debemos de tenerlos, ¿no? Debemos de tenerlos muy, muy presentes, que tienen que ser puros, porque si no, como bien estamos platicando en este diálogo, pues nos llevan a heridas, nos llevan a Ujú, mentiras de identidad ujú. y nos llevan a después sigues y sigues y sigues con eso y terminas pensando pues que no vales o que vales por lo que haces o por lo que tienes, etcétera, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, la vergüenza. Pues si tu corazón anhela algo y lo busca donde no está, y luego se da cuenta, dije, es que hice el ridículo, o sea, ¿cómo pude yo haber caído tan bajo, no? Y viene la vergüenza, ¿no? Y ahí viene una herida, y de ahí entonces yo ya estoy sucio, entonces yo ya, y ya se hace bolas la cosa. Cuando en realidad, es que mira, con el pecado original, hubo varias rupturas, ¿no? La ruptura entre nosotros y Dios y demás. Y hubo una ruptura también entre nuestro cuerpo y nuestra alma, un como desencuadernamiento entre nuestro, que la gracia viene a recomponer, pero está ahí por el pecado original. Esa disociación un poco entre nuestra mente y nuestro corazón, entre nuestro cuerpo y nuestra alma. Entonces ahí es donde yo puedo querer algo, o sea, o desear algo eh, inmediato, que no supone un bien para mí a largo plazo. Quizás ahí está la clave de la diferencia. O sea, cuando una persona madura toma decisiones para buscar su bien y el bien de sus semejantes a largo plazo. Una persona inmadura toma decisiones en base a lo que quiere aquí y ahora. ¿Te acuerdas aquella canción de los años 90, no? I want it all, I want it now. Quiero todo y lo quiero ahora. Esa es la actitud más inmadura. Quiero todo y lo quiero ahora. Eso hace que sí, sí, tienes una satisfacción inmediata, pero estás destruyendo tu vida y la de los demás, y entonces, o la estás dañando, y ahí es donde se generan las heridas, ¿no? Supongo que a eso te referías. Sí, claro. Y padre, a ver, para irnos un poco, empezando como a poner cosas concretas, además, pues de esto de reflexionar que hemos estado hablando, eh, platíquenos un poco en su experiencia, diferentes caminos o vías de sanación, ¿no? Digo, a ver, pues todo el mundo conocemos la terapia psicológica, que pues inclusive hay muchas personas que siguen en contra, o digo, me toca mucho la generación de mis papás que siguen pensando que eso es para los enfermitos o para los locos. Por eso es para todos Pero, nosotros. ajá, exactamente, exactamente. Eh, pero entonces, pues bueno, a ver, hay muchas vías de sanación, hay muchas formas de sanar estas heridas. ¿Qué opina? A ver, ¿cuál es su comentario sobre estas diferentes vías de sanación que conocemos, que existen y que se ofrecen hoy en el mundo? Mira, lo que sana, lo único que sana es el amor. Lo único que sana es el amor. Las vías para encontrar el amor, esas pueden ser muchísimas, pero nosotros dijimos al inicio que estamos hechos por amor y para recibir amor y para dar amor. En la medida en que no damos y recibimos amor, nos herimos. En la medida en que recibimos amor, nos curamos. ¿De acuerdo? Esta es la esencia del tema. ¿Cómo puedes recibir este amor de Dios y los demás? Terapia psicológica, la buena comprensión de un buen psicólogo que además técnicamente sabe ayudarte a encontrar tus heridas, tus complejos y te va ayudando a desenredar técnicamente, por eso es muy buena la psicología, pues es una forma de amor, estás recibiendo amor de parte de un profesional. La oración de intercesión, donde pedimos a Dios que nos revele nuestras heridas, luego que nos revele a nosotros nuestras verdades,
Es muy importante no quedarse en las heridas, no identificarse con sus heridas, sino con las verdades, ¿no? Con el amor que Dios nos da. La oración de intercesión. La oración es un súper camino de sanación. Yo recuerdo una señora que estuvo en un retiro nuestro y me dijo, padre, todo lo que yo viví en este retiro, yo lo viví a lo largo de 40 años después de un sufrimiento muy fuerte que tuvo en su familia, yendo al Santísimo media hora cada día. El Señor la sanó delante de la Eucaristía. Tercero, los sacramentos. Cada vez que recibimos la Eucaristía, cada vez que recibimos la confesión, la unción de los enfermos, en caso de que sea necesario, los sacramentos nos sanan. El sacramento del matrimonio sana la desconfianza en el amor roto, sí, nos da la gracia de Dios para vivir el amor incondicional, no solo papá, mamá, sino también, o no solo esposo, esposa, sino también papá, mamá, o sea, con los hijos, ¿verdad? Etcétera, los sacramentos. Y luego el sufrimiento vivido con amor. Porque el pecado, esa es la lógica de la cruz, el pecado trajo el sufrimiento. Dios no quería el sufrimiento. El pecado trajo el sufrimiento. Jesús viene, asume con amor, el sufrimiento, y el sufrimiento se convierte en una fuente de alegría, la resurrección y la redención. Cada vez que nosotros hacemos ese pasaje que Jesucristo hizo, todo lo que nosotros nos hace sufrir, todo este tema del pecado, nosotros esos sufrimientos que son consecuencia del pecado, los asumimos con amor a Jesucristo y a los demás. Eso se convierte, como dice Jesús, se convertirá en gozo. Tarde o temprano se convierte en sanación. Sufrimiento redentor, sacramentos, oración de intercesión, una buena terapia psicológica. Esos son caminos. Pero luego son múltiples detalles, o sea, un buen acuerdo con, por ejemplo, una reconciliación con una persona con quien se tuvo una dificultad, es una súper sanación. Un buen entendimiento con un superior, con un director de trabajo, con un papá, con alguien con quien tuve conflictos de autoridad. Lograr hablar, dialogar, entendernos mutuamente, pedir disculpas, es súper sanador, etcétera, ¿no? Híjole, esto, Padre Gabriel, nos deja mucha tarea a todos, mucho que hacer y mucho que podemos hacer realmente en nuestra persona para sanar esto. Y ahorita con todo lo que decía y esto último específico que dijo, me viene aquí para sumar a su comentario, pues la importancia de estar bien acompañado, porque cada persona, pues somos un mundo y cada persona somos únicas en toda nuestra historia. Entonces, o sea, pues, no podemos dar un una respuesta general, ¿no? Es una respuesta específica, es cada quien tiene su herida, cada quien tiene su pasado, cada quien tiene estas vías de sanación que más le podrán ayudar, pero como usted bien dijo, el amor es lo que sana, ¿no? Pero el amor pues tiene muchas manifestaciones, entonces es muy importante, como aquí quisiera resaltar, ese de estar bien acompañado, ¿no? Tener a alguien con quien dialogar, alguien con quien tengamos la confianza, puede ser un psicólogo, un director espiritual o un muy buen amigo, nuestros padres, nuestros hermanos, para que realmente nos acompañen en este proceso de ir identificando todas nuestras heridas, porque creo que pues es un caminar, ¿no? Mi experiencia pues ha sido un caminar de muchos años de Uh-huh. identificando mis heridas, de que pues pensé que era una y después de varios años me di cuenta que también había otra, entonces pues es todo un proceso de mucho estar acompañados y mucha introspección, ¿no? Al final de cuentas, Sí, y mira, Diego, tú dices, de identificando mis heridas, sí, eso ayuda mucho, pero la contraparte es todavía más importante, ir identificando el amor de Jesús hacia mí, ahí, o sea, la herida me hizo creer una cosa falsa, entonces ir encontrando la contraparte, la parte verdadera de eso. Yo podría decir que ir identificando lo importante que somos para Dios, ir identificando lo valioso que somos para Dios. Eso es lo que nos va sanando. Eso es lo que nos va totalmente. sanando. Sí. Buenísimo, buenísimo eso, padre. Gracias por ese complemento. Y bueno, padre, ¿le parece, padre, para ir cerrando? Normalmente aquí en Cuestionando el Mundo le dejamos a la gente alguna tareita, un punto específico, un to go, ¿no? ¿Qué quisiéramos decirle a la gente? A ver, ya que te aventaste todo este diálogo, ¿qué te dejamos para que trabajes tú en tu persona, para que crezcas y seas mejor? ¿Qué le dejamos a la gente? Vete a tu cuarto en paz,
sin ruidos, o vete ante el Santísimo y pregúntale a tu corazón si hay algo que no esté en plena paz y en pleno gozo. Y eso que encuentres, que no esté en pleno paz y en pleno gozo, tómalo así como si lo tomaras físicamente, preséntalo a Jesús y a la Santísima Virgen y dile, Señor, ¿qué tengo que remover de aquí? ¿Qué mentiras hay aquí, queridas hay aquí? Que dándotelas, tú me las vas a devolver, pero totalmente cambiadas con lo contrario, ¿no? O sea, si hay desesperanza, escuchar al Señor, Señor, ¿qué me das a cambio de mi desesperanza? Y preguntarle, Señor, ¿qué me quieres dar a cambio de mi desesperanza? Y yo no te digo qué, porque Él te lo va a decir. Lo que yo te quiero dar a cambio de tu desesperanza es esto, o a cambio de tu confesión, o de tu tristeza, o de lo que encuentres, dile, Señor, ¿qué me das a cambio de esto? Y te vas a sorprender de lo que vas a recibir en tu corazón. Sin duda, sin duda. Buenísimo. Gracias por este ejercicio, Padre Gabriel. Espero que todos hayan tomado apuntes, que escriban este ejercicio para que se lo lleven, que hayan escrito las 7 heridas que comentó el Padre Gabriel, etcétera. Hubo mucho material aquí para llevarnos a nuestra reflexión. Y otra vez, como siempre, invitamos pues, a cuestionarnos cómo estamos viviendo para pues realmente creernos que hay una forma mejor de vivir. Hay una forma mejor de vivir y siempre vamos a poder crecer. Entonces, pues de verdad aquí gracias a todos ustedes. Padre Gabriel, no sé si quisiera agregar algo más antes de Sí, despedirnos. ahora que dijiste, recuerden las 7 heridas, quiero mencionar los 7 deseos positivos Bien, que están ven. detrás de los 7 pecados, para que cheques tus deseos y no los reprimas ni los tuerzas, sino que los lleves a plenitud. Porque si los llevas a plenitud no vas a cometer los pecados. Uno es deseo de abundancia, hay que buscar abundancia. Deseo de dignidad, la envidia es el torcer el deseo de dignidad, de lo que merezco como persona. Ira, deseo de justicia. Entonces, adelante con el deseo de abundancia, no con la ira. Adelante con el deseo de dignidad, adelante con el deseo de justicia, pero sin ira. Adelante con el deseo de paz, que la deformación del deseo de paz es la pereza. Adelante con el deseo de confianza, que la deformación es la avaricia. Adelante con el deseo de bienestar, que sería la gula, la deformación. Y adelante con el deseo de comunión y de amor, cuya deformación es la lujuria. ¿De acuerdo? Deseo de comunión, deseo de bienestar, deseo de confianza, deseo de paz, deseo de justicia, deseo de dignidad, deseo de abundancia. Adelante, potencia esos deseos y no vas a cometer los 7 pecados capitales. Buenísimo, gracias por esto último, creo que es una joya, igual ojalá las hayan apuntado porque de verdad nos enriquecen mucho, de verdad, ir por la vida buscando estos deseos que nos hacen bien y no ir buscando estos deseos que no nos llenan y que no nos hacen plenos, ¿no? Entonces, gracias Padre Gabriel por esto y gracias a todos por escucharnos, les recordamos pues que estamos aquí en Cuestionando el Mundo. Ojalá puedan compartir este programa, este episodio con sus compañeros, con quienes crean que les pueda servir. Y pues nos vemos a la próxima. Padre Gabriel González, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, encantado de haber estado con ustedes. Que Dios nuestro Señor los bendiga mucho. Gracias, Diego. Gracias. Nos vemos. Adiós.